Buenas noches, amigos de Comuniqué, bienvenidos a una emisión más de Debate Yucatán. Y como cada semana, aunque sea de manera remota, en distancia, pero saben que muy cerca de mi corazón, me acompañan mi querida maestra, la regidora Ana Gaby Aguilar. ¿Cómo estás? Bien, Eduardo, una semana más de contingencia, de emergencia sanitaria, saliendo lo que es necesario, siguiendo las noticias, pero con fe y esperanza de que pronto pasaremos esta situación. Espero que todos en sus casas estén bien, espero que cada uno de ustedes que nos acompañan en este programa estén también bien y que poco a poco se vayan solucionando pues los problemas que hoy el mundo, el país y Yucatán está enfrentando. Muy buenas noches. Pues qué buenas intenciones, pero bueno, me cuesta trabajo hacerte caso, maestra. Espero que salga bien, mi estimado. Pues sí. El también maestro y mi querido amigo Jesús Pérez Bayote. ¿Cómo estás, regidor? Muy bien, Eduardo. Muy buenas noches a todas, todos los que nos están viendo. Pues seguimos aquí, seguimos en casa, muy pendientes de cómo se va dando esta situación y cómo va evolucionando este tema de la pandemia, pues tratando de hacer la parte que nos toca. Gracias, Chucho. Y desde luego no puede faltar la presencia de nuestro abogado Fifi, aunque él diga que no le diga yo así, pero después de esas fotos que sube a sus redes, no puedo yo decirles de otra forma. Y queridísimo Elmer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Eduardo, maestra, regidor. Muy buenas noches, un gusto estar conviviendo con ustedes a distancia. Les mando un fuerte y caluroso abrazo, uniéndome a los buenos sentimientos de mis compañeros en la presentación y también recordando que lastimosamente la vida política no acaba y pues esta semana, la que acaba de terminar, fue muy activa, con muchas situaciones de las cuales también tenemos que estar pendientes como ciudadanos. La semana pasada fue una semana también activa para los ciudadanos que se hicieron sentir en redes sociales, sobre todo en Twitter. Ahorita vamos a entrar un poquito más en contexto, pero es un claro ejemplo de que si la ciudadanía de cualquier forma se pone activa, sí puede lograr ciertos cambios, ¿no? E incidir en las decisiones de alguna manera en la vida política del país. Que ante las grandes crisis vienen después los grandes cambios, y estos son hechos siempre por la ciudadanía. Y digo, un ejemplo claro es los sismos del 85 en la Ciudad de México, que fueron el origen de muchas organizaciones que después se convirtieron en el PRD, en Morena, y que a lo largo de los años pues fue la base social que a final de cuentas llegó Andrés Manuel al gobierno, y todo esto pues se gestó dentro de una gran crisis. Yo espero que realmente esta crisis sirva para despertar algunas conciencias y generar los cambios que tanta falta le están haciendo a nuestro país, que desgraciadamente, además de la pandemia, de la crisis económica, está sufriendo la triste realidad de cuál es la situación de nuestro país y de nuestro gobierno, ¿no? Que la verdad no del ancho para esta crisis. Maestra. Mi estimado Eduardo, estaba dividiendo mentalmente lo que acabas de decir porque pues son distintos gobiernos, son distintos órdenes de gobierno los que tendríamos que analizar. Estaríamos hablando del nivel municipal, que es el más cercano en cada uno de los 106 municipios de nuestro estado, a nivel estatal, con el Poder Ejecutivo trabajando, y a nivel federal con el señor presidente. Yo creo que ayer, si nos acercamos a lo nuestro, a Yucatán, fíjate que los números esta semana aumentaron, y eso que empezamos con las medidas de aislamiento social y con las medidas de cuidado a su debido tiempo. Hay que recordar que nosotros estamos en aislamiento desde el
14, oficialmente el 17, ¿no? De marzo. Entonces, y si a pesar de eso hemos tenido la semana pasada ese aumento desafortunado en el número de fallecimientos y en el número de confirmados, de personas confirmadas con el virus, imagínate que no hubiéramos hecho esas medidas de confinamiento. O sea, no lo quiero pensar qué hubiera pasado. Hay que tener mucho cuidado. Tuvimos esta semana, desafortunadamente, no, sin querer juzgar, ¿verdad? Pero a personas que no salieron para lo elemental, que no salieron de sus casas para lo necesario. Estamos hablando del día 30 de abril en específico. Pero también hay personas que salieron desafortunadamente, y se puede entender, a empeñar al Monte de Piedad. Hubieron colas, no, ahí pues no se respetó esa sana distancia. Tenemos las fotos de las casas de empeño y también de los supermercados, que es obvio, al cobrar el día 30 la quincena, pues van y surten la despensa, ¿no? Pero entonces ahí también los supermercados, las autoridades tendrían que estar pendientes de esas medidas de distanciamiento social entre uno y otro en la hora de la caja, o que en el súper vean el control de los que entran, o sea, algunas cosas, ¿no? Entonces, pero tranquiliza, vi ayer un comunicado del señor gobernador en el que afirmaba que se han estado aumentando el número de reactivos que se están aplicando. Es decir, si nosotros, que es algo que habíamos platicado la semana anterior, hay que aumentar el número de pruebas que estamos haciendo de Yucatán, ¿no? De lo que estamos viviendo, porque en la medida que nosotros identifiquemos los casos activos de personas que tienen la enfermedad, podremos hacer ese aislamiento necesario a cada una de esas personas para que no haya ese contagio. Entonces, es cierto, hemos aumentado el número de contagiados, es cierto, estamos dentro de los primeros a nivel nacional, pero también es cierto que hemos estado aumentando el número de pruebas que se están aplicando. Incluso ayer la UADY dio un comunicado en el que 10 de sus expertos de Hideo Noguchi están también aplicando estas pruebas. Entonces, una vez más, vamos a quedarnos en casa, vamos a cuidarnos, no tocarnos la cara, lavarnos las manos con agua y con jabón 20 segundos al menos, y bueno, cuidémonos y protejámonos nosotros y a los que están. Entonces, a nivel estatal, pues estamos teniendo estas medidas, ¿no? Y a nivel federal, pues hemos estado teniendo algunos, pues ustedes saben, yo soy de las primeras que a Hugo López-Gatell le he dado ese bono de credibilidad porque es un científico, porque es un maestro, pero no es un político, y entonces a veces también con esos parecieran contradicciones, ¿no? Que va diciendo a lo largo, pues todos los días estar en la mañana y en la tarde dando noticias y dando ese seguimiento, pues no genera muchas veces esa certidumbre que nosotros quisiéramos. De hecho, Hugo López-Gatell dijo que el día 6 de mayo sería como que el pico de la pandemia. Eso espero, pero hoy el presidente señala que ya se aplicará el plan DN3 con Marina y Ejército Nacional para contener estos casos, y señaló que lo que viene hasta fin de mes también, o sea, como que alargó un poco más ese pico que hubo López-Gatell. Entonces, esos mensajes contradictorios no abonan para nosotros los ciudadanos de a pie, que no tenemos más que ese seguimiento, porque no somos nosotros los expertos y estamos pendientes de lo que dicen los que dirigen y los expertos. Pero bueno, en este patio, en este rincón del solar de Yucatán, espero que se estén tomando esas medidas y de manera cuidadosa. Leía yo ayer en San Crisanto, en el grupo de pobladores, San Crisanto es una playa que viven alrededor de 600 pobladores, impidieron el paso a una pareja de vecinos de estadounidenses que hace 15 años viven en San Crisanto, pero fueron a Estados Unidos porque su hija falleció, no por COVID, falleció por un infarto, y la fueron a enterrar, a despedir, y cuando regresan no los dejaron pasar ni siquiera para que se fueran a aislar a su domicilio.
tuvo que intervenir el ejército, fueron con un abogado, con un amparo y pues ya no pudieron pasar. ¿Por qué? Porque tienen temor, o sea, también es un tema, no voy a ver lo legal, que lo legal es el libre tránsito, el libre paso, a nivel federal les dieron el amparo, pero también estos pobladores pues están, pues dicen, estamos tan lejos de la ciudad y no queremos que entre, no tenemos aquí ningún caso y no queremos que entre, entonces son esas las cosas que entra en un clima de desesperación. En el aislamiento por el coronavirus, cualquier mujer en Yucatán está en peligro de ser víctima de violencia. Pueden ser agresiones físicas, insultos, gritos, u obligarlas a hacer algo que no quieren. En la Secretaría de las Mujeres de Yucatán impulsamos acciones para prevenir y atender las violencias hacia las mujeres, mediante servicios gratuitos, psicológico, jurídico y de trabajo social. Si estás en una situación de violencia y no puedes salir de tu casa, comunícate a los números 923-3711 y 923-3719. Líneas de emergencia 089, denuncia anónima, 911, emergencias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Aviso importante. Como parte de las acciones de control y prevención ante el COVID-19, los servicios de reemplacamiento y regularización vehicular seguirán suspendidos. Los trámites se reanudarán el próximo 1 de septiembre con los mismos beneficios para los ciudadanos. Recuerda que en el Gobierno del Estado estamos reforzando y redoblando esfuerzos para cuidar la salud de todas las familias yucatecas. Quédate en casa. Yucatán Seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Sí hay que, pues que se hagan los análisis, los estadounidenses, todos los que vengan a Yucatán, que se hagan los análisis, que se les pongan las medidas, que se les tome la temperatura, que se les haga lo necesario para que en caso que estén, que tengan algún síntoma del virus, puedan estar en un aislamiento durante 15 días para que no sigamos con este virus regresando y regresando y regresando. O sea, tenemos que, ahí creo que nos hace falta al menos tener conocimiento, porque si se están haciendo las acciones, qué bueno, pero si no se están haciendo, tenemos que tener conocimiento como ciudadanos, qué es lo que está haciendo el gobierno del estado para prevenir que estas personas que vienen, porque los viajes a la Ciudad de México siguen habiendo, o sea, hay mucha relación con la Ciudad de México, con el resto del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lograremos contener, pero luego con esta interrelación, ¿qué va a pasar? O sea, podremos abrir nuevos focos o frentes de infección. O sea, se ha entendido que hasta que no estemos inmunizados alrededor de un 50% de la población, pues esto no va a haber picos arriba, picos abajo, ¿no? Entonces, pues, son muchas las dudas que espero que pronto se nos resuelvan, pero yo sé que lo que estamos haciendo, los que estamos en Yucatán, los que nos estamos quedando en casa, más que lo necesario, pues espero que rinda buenos frutos. Y a mis hermanos de Quintana Roo, y a mis hermanos de Campeche, de Veracruz, de Baja California, que bueno, Campeche se separa, ¿no? Porque está Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Baja California, que son los que más casos están teniendo, desafortunadamente. Pues fuerza, ojalá que pronto salgan de esto y que nosotros sigamos con esas medidas de contingencia. Por favor, no vamos a quedarnos en casa. Ahorita lo digo, Chucho.
Pues mira, Eduardo, tú tocaste un tema importantísimo, ¿no? ¿Qué lecciones nos está dejando este tema de la contingencia? Yo lo dividiría en la parte ciudadana y en la parte del gobierno. Yo creo que como ciudadanos, muchísimas lecciones en un mundo tan individualista, en un mundo donde todos están viendo por sí mismos y nadie ve por la comunidad o se está perdiendo de hacer comunidad. Yo creo que esto nos deja una lección muy importante, ¿no? El tema de la solidaridad, el tema de que nadie está ajeno a estas situaciones. Está muriendo desgraciadamente gente con poder adquisitivo y sin poder adquisitivo. Quiere decir que nadie está por encima o nadie está exento de que le pueda pasar una situación como esta. Yo creo que a la humanidad entera esto nos está dejando lecciones muy importantes. A los gobiernos, yo creo que también, para los gobiernos van a tener un papel fundamental en estos momentos, sobre todo para la atención de los temas de salud y de manera posterior para el tema de la reactivación económica de los diferentes países. Lo hemos comentado en otras ocasiones y a mí me preocupa mucho lo que está pasando en nuestro país, porque a diferencia de otros países del mundo, y no hablo de Europa, no hablo nada más de Estados Unidos, incluso otros países latinoamericanos, pues obviamente la actitud que han tomado y las medidas que han tomado son totalmente diferentes y están enfrentando al problema cara a cara, y obviamente eso yo creo que va a ser muy beneficioso para sus respectivas economías, ¿no? Vimos en el transcurso de la semana que salieron los primeros datos del INEGI en relación al PIB en el primer trimestre, y se habla de una pérdida de 2.5% del PIB, del Producto Interno Bruto. Y hay economistas a nivel nacional y hay instituciones que están hablando de que al final del año incluso se puede llegar a los 2 dígitos, lo que va a ser desastroso para la economía. Eso es lo que debería estar pensando ahorita el gobierno federal, porque este tema los estados, ahí sí no van a poder. Este tema es un tema federal, es un tema que va a requerir de acciones y de decisiones importantes de los que llevan la política económica y la política fiscal de nuestro país. Entonces, eso es lo que los debería tener preocupados y ocupados, siguiendo pues, obviamente los ejemplos que tenemos alrededor del mundo, siguiendo pues, todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de la historia. ¿No? Recientemente tenemos en el 2008 el tema de la influenza, porque si el gobierno no hace su parte, la recuperación va a ser muy compleja. Y yo creo que más adelante valdría la pena que analicemos una serie de declaraciones, de unos puntos que dio a conocer el presidente de la República, de situaciones que están pasando y de cosas que hay que hacer en referencia a la pandemia. Ay, mi querido Chucho, yo no quiero ser pesimista, ¿verdad? Pero yo la verdad al señor presidente cada día que pasa le creo menos por sus ocurrencias de que ya se ve la luz al final del túnel y de que el pico va a ser el día 6 de mayo, pero ya están habilitando el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, que quienes hayan tenido oportunidad de conocerlo, es enorme. Ya lo están habilitando para hospital, que va a empezar a funcionar la segunda quincena de mayo. Entonces, bueno, si el pico es el día 6, entonces, ¿por qué se están preparando para la segunda quincena de mayo? O sea, son lo que mencionaba Gaby, esa información encontrada que la verdad a mí no me deja muy contento. Pero bueno, Elmer. Me sumo a todos los comentarios vertidos, y con respecto a esto que estás diciendo, Eduardo, también hay una situación, yo creo que de falta de planeación. Hace 2 semanas yo les comentaba que a nosotros nos tocó ver la película con 3 semanas de anticipación, y aún así el gobierno federal no tomó las medidas y las precauciones necesarias. Tuvimos el ejemplo de China y sabíamos que esto iba a ser una pandemia mundial y no se tomaron las precauciones. Luego, 2 semanas antes, vimos lo que estaba pasando por Estados Unidos y tampoco se tomaron las precauciones. El mismo gobierno del estado, aún en el marco de las buenas acciones
y las buenas prevenciones que ha venido realizando. Se acaba de apenas activar el siglo XXI y tuvieron que trabajar sobre la marcha, tuvieron que trabajar ya en épocas de contingencia, fase 2, y aún así había gente trabajando, ¿no? Esto es, aunque nadie tiene la experiencia de esta pandemia, pero yo sí considero que es aquí un poco de sentido común. Si en todos los países ha sido rebasado el sistema de salud, sea bueno o sea malo, no estoy analizando eso, si en todos los países ha sido rebasado, nosotros, como México, como país, teniendo la anticipación de otros países de lo que había vivido Italia, España, China, Estados Unidos, nosotros debimos de tomar otras precauciones. Sin embargo, las precauciones, pues en el hubiésemos hecho ya no existen, ya es lo de ahorita. Y pues obviamente en el tiempo y las premuras y con todas las precauciones que se tienen que tomar, pues se hará lo necesario. Aquí, lastimosamente, la situación de la salud pues, se ha venido incrementando. Es algo, por ejemplo, su casa la tienen aquí en las Américas y sin embargo las veces, por ejemplo, la semana pasada yo tuve que salir 2 veces, tuve que ir por unos documentos a mi despacho y salí a las 8 de la mañana con esto de que menos gente, menos tráfico y más rápido de regreso, aunque no iba a convivir con nadie, pero había gente corriendo en las avenidas. Entonces ahí es cuando te explicas el bueno, y a partir del jueves estuvo rondando una foto por WhatsApp bajada de los sitios oficiales en donde se veía qué colonias eran las que tenían los picos más altos de identificados con el COVID, y uno era las Américas, ¿no? Aviso importante. Como parte de las acciones de control y prevención ante el COVID-19, los servicios de reemplacamiento y regularización vehicular seguirán suspendidos. Los trámites se reanudarán el próximo 1 de septiembre con los mismos beneficios para los ciudadanos. Recuerda que en el gobierno del estado estamos reforzando y redoblando esfuerzos para cuidar la salud de todas las familias yucatecas. Quédate en casa. Yucatán Seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Si estás embarazada y necesitas apoyo, no estás sola. La Asociación Civil AME está para ayudar a la mujer embarazada. Ofrecemos de manera gratuita atención médica, legal, psicológica y albergue, así como capacitación laboral, despensas, medicamentos y acompañamiento espiritual. Todo esto lo logramos gracias a los voluntarios y generosos benefactores que nos ayudan a cumplir nuestra meta. Darle la mano a una mujer embarazada es salvar 2 vidas. No te quedes con la duda y comunícate con nosotros. También te puedes sumar a nuestra causa y ser un agente de cambio. ¡Gracias! En el aislamiento por el coronavirus, cualquier mujer en Yucatán está en peligro de ser víctima de violencia. Pueden ser agresiones físicas, insultos, gritos, u obligarlas a hacer algo que no quieren. En la Secretaría de las Mujeres de Yucatán impulsamos acciones para prevenir y atender las violencias hacia las mujeres, mediante servicios gratuitos, psicológico, jurídico y de trabajo social. Si estás en una situación de violencia y no puedes salir de tu casa, comunícate a los números 923-3711 y 923-3719, líneas de emergencia 089, denuncia anónima 911, emergencias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.
Entonces ahí es cuando tomas un poco de la situación también de, bueno, o sea, el ciudadano tiene que hacer su parte, no todas las autoridades, aquí tiene que ser una responsabilidad compartida. El sistema de salud se ve rebasado por la cantidad de enfermedades que se dan, por no guardar las medidas necesarias y preventivas para que no seas susceptible de ser contagiado de COVID, ¿no? Pero bueno, está una situación difícil, que ahora tenemos que tomar las cartas en el asunto, y pues no sé si a medida de que va pasando todo esto y a lo mejor de que nos hace falta ver un poco más de noticias nacionales, porque lo que están viviendo en el centro del país, en Ecatepec, en Tlalnepantla, es una situación catastrófica, y yo creo que cualquier persona que vea esos videos va a decir, o sea, pero no salgo ni de mi cuarto, ya sabes, o sea, pienso hasta salir a la cocina. ¿Me explico? Entonces, yo no sé cómo teniendo esa situación no estamos tomando las medidas precautorias necesarias como ciudadanos, para que pues esto no llegue a esos niveles tan grandes, ¿no? Y en mi presentación, que tampoco lo quiero dejar pasar y aprovechando que tengo el uso de la voz, están pasando muchísimas cosas a nivel nacional. La semana pasada, la noticia que se llevó fue el hecho de está sesionando el Congreso, está en extraordinarias, querían abrir una extraordinaria con los que se quedan tanto en la Cámara de Diputados, y lo que querían era abrir un periodo extraordinario de sesiones para meter la iniciativa que estaba promoviendo el Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, respecto a poder disponer de los recursos de la Federación para que estos se encaminen de acuerdo a lo que él crea que sea una necesidad o sea una emergencia económica de la cual pueda disponer de todos los fondos de la nación, pasándose por el arco del triunfo lo que está plasmado en la Constitución, derribando las limitaciones de los poderes, o sea, queriendo ahora sí que yo siempre, y en el programa lo he dicho muchas veces, que es muy duro que nosotros lleguemos a ser como Venezuela, que ese ejemplo está muy, muy exagerado, pero con esta iniciativa de ley, o sea, era casi me están dando una bofetada con guante blanco en la cara, ¿no? Porque al aniquilar las barreras para el uso discrecional del dinero a favor del Ejecutivo, pues bueno, ya lo había hecho hace 2-3 semanas con los fideicomisos, que los destruyó, y ahora se suma esta iniciativa, ¿no? Entonces, ahí es donde yo decía que los ciudadanos se volcaron, porque en redes sociales, sobre todo en Twitter, era impresionante la cantidad de mensajes a los 13 diputados, que de esos 13 diputados necesitaban un voto necesitaba Morena de esos 13 para que se abriera la sesión extraordinaria. Y obviamente se exigió a los 13 que se manifestaran públicamente que iban a asistir a la sesión e iban a votar en contra de abrir un periodo extraordinario, porque si lo logran, si se abre el periodo extraordinario, obviamente, como son mayoría ya con todos los diputados, poniéndolo de manera suave para nuestro auditorio, ahí sí se iba a aprobar la iniciativa que estaba promoviendo el Ejecutivo. Mancera fue el último que se manifestó públicamente en sus redes sociales 2 días antes de que se llevara, de que se reuniera el pleno, y sin embargo, pues un día antes de la votación se reúne Mario Delgado con la representante de la Cámara de Senadores, y por videollamada con López-Gatell, a quien le echan la culpa, el favor, o sea, todo lo que sea culpa o a favor o votos, lo acatan a López-Gatell, ¿no? Entonces, pues yo creo que a López-Gatell también ya se le está acabando el crédito. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Pues bueno, como López-Gatell manifestó en la videollamada que no era conveniente que en estas 2 semanas, o sea, a partir de ahorita, estos 15 días que vienen, que se reuniesen, aunque sean nada más 30 y tantos diputados, no era conveniente, pues la postergaron. Aunque en todas las noticias los encabezados decían Morena desiste su iniciativa, no es cierto, no desistió de su iniciativa,
postergó la sesión para ser votada. Entonces, tienen 2 semanas para cabildear y negociar uno de los 13 votos que necesitan para abrir un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Entonces, esta es una situación gravísima que no se ha dejado por un gran número de ciudadanos y políticos activos de estar en redes sociales activamente solicitándolo a estos 13 diputados que sigan con la postura de estar en contra de abrir un periodo extraordinario de sesiones para votar esta iniciativa. Entonces, vienen 15 días muy tediosos y caóticos en la vida política porque, pues, obviamente se está jugando el destino de todos los ingresos que capta la federación. Entonces, es sumamente importante este tema. Y el otro que se llevó las palmas fue el tema de Javier Lozano como vocero oficial de Coparmex, puesto que ocupó creo que 5 o 6 horas, porque pues obviamente toda la iniciativa privada se le fue a la yugular al presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, que obviamente a leguas desde hace meses que está en el golpeteo político hacia Andrés Manuel y que está buscando obviamente una carrera política, brincar de la iniciativa privada como representante del sindicato de patrones hacia la vida política y pues obviamente en su lógica yo creo que le dio por contratar a este abogado poblano, Javier Lozano, que es para mí, y perdona ahora sí la expresión, pero yo no lo puedo calificar de otra manera, un parásito de la política, porque es impresionante que en 6 años ha sido, además, secretario de Trabajo en el sexenio de Calderón. Luego, a vocero de Pepe Mit en las elecciones pasadas. Y ahorita quería ser representante del vocero oficial de la Coparmex, o sea, de secretario de Trabajo a vocero de Coparmex, o sea, de positivo a negativo, por poner las distancias, ¿no? Y obviamente, pues, se le llegaron a ir con todo y la Coparmex 5 horas después recapacita y dice que pues va a ser nada más un vocero más como cualquier otro miembro de la Coparmex. ¿Y esto qué implica? Si nosotros hemos venido hablando sobre que necesitamos un plan económico del gobierno federal hacia los ciudadanos, no puede ser que el sindicato representante de casi todos los patrones más estables o más fuertes en el país, con presencia en los 32 estados de la República, pues saque a Javier Lozano como un vocero, porque esto arruina y pone en tela de juicio el trabajo que está haciendo la iniciativa privada respecto a tener una postura oficial hacia el gobierno federal y hacia la solicitud de rescatar el sector que mueve el país. Entonces, esa es la gravedad del asunto, ¿ok? Lo demás de Javier Lozano, pues es puro contexto, pero afecta lo que se supone que nosotros como iniciativa privada estamos buscando para restablecer la economía. Entonces, pues, por un lado tenemos que el gobierno federal quiere adjudicarse todos los ingresos de la federación y por el otro tenemos una iniciativa privada con el sindicato más fuerte de patrones haciendo este tipo de jugarretas políticas. Pues obviamente tú estás en tu casa y dices, chíngales, ¿qué es lo que voy a hacer yo, no? O sea, ¿qué va a pasar con mi sueldo? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con la economía del país? ¿Y hacia dónde vamos? Así es. Oye, pero además, o sea, independientemente de que haya sido vocero de MID o que haya sido laborista también, el hecho de que es uno de los principales opositores con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no abona poco al diálogo y a la comunicación que se supone que debería de haber, ¿no? Debería de ¿Sí cuenta opositor yo creo que es dependiendo de quién le pague, porque bueno, ya está dicho, o sea, ya lo ha comprobado desde hace 10 años que Javier Lozano va como el viento a Juárez, ¿no? Dependiendo de para dónde es agente libre.
Sí, pero en este momento sí es uno de los más férreos opositores. Y dos, hay que recordar también, no tocaste el tema de lo que sucedió con ese crédito que los empresarios habían logrado y que fueron a comentárselo a Andrés Manuel. Sí, claro. Pero ya nos están diciendo que ahí hay un corte y yo creo que lo platicamos en el próximo. Sí, creo que hay un corte que le metieron, que le querían pasar bola al presidente, ¿no? No, hombre, o sea, por favor, que no así se hacen las cosas, dice. Pero bueno, yo ahorita les platico cómo estuvo. Vámonos a un corte, no nos tardamos nada, no le cambie, regresamos. Aviso importante. Como parte de las acciones de control y prevención ante el COVID-19, los servicios de reemplacamiento y regularización vehicular seguirán suspendidos. Los trámites se reanudarán el próximo 1 de septiembre con los mismos beneficios para los ciudadanos. Recuerda que en el gobierno del estado estamos reforzando y redoblando esfuerzos para cuidar la salud de todas las familias yucatecas. Quédate en casa. Yucatán Seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos de Contrapunto Político, un espacio de debate y análisis, y les invitamos todos los jueves en punto a las 9:30 de la noche por el 77 DC Comunique Channel. En el aislamiento por el coronavirus, cualquier mujer en Yucatán está en peligro de ser víctima de violencia. Pueden ser agresiones físicas, insultos, gritos, u obligarlas a hacer algo que no quieren. En la Secretaría de las Mujeres de Yucatán impulsamos acciones para prevenir y atender las violencias hacia las mujeres, mediante servicios gratuitos, psicológico, jurídico y de trabajo social. Si estás en una situación de violencia y no puedes salir de tu casa, comunícate a los números 923-3711 y 923-3719, líneas de emergencia 089, denuncia anónima 911, emergencias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Debate Yucatán. Y bueno, estábamos comentando antes del corte de este pleito que traen entre alguna parte de la iniciativa privada, de los patrones, y el presidente de la República, porque bueno, sabemos que el presidente le hace fuchi a los empresarios porque cree que todos son los grandes potentados, cuando que esto no es cierto, pero además estos empresarios tramitan un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo en base a un convenio que ya existía, donde la Secretaría de Hacienda tenía que avalarlo, pero este aval ya está dado en el convenio que ya había firmado desde hace años la Secretaría de Hacienda. Y cuando le dicen al presidente, él dice que no, porque no le gustó el modito. O sea, que quiere decir que la economía del país está sujeta a que al señor presidente le guste el modito o no el modito. O sea, no le importa el beneficio del país, de la sociedad, no, le importa más el modito de hacer las cosas. Y eso a mí me parece gravísimo, tristísimo, porque siendo el presidente de la República, pues debería de anteponer el bienestar de todos los mexicanos, hacia él le parece o no el modito. Pero bueno, es mi forma de pensar, pero bueno, regresamos al tema contigo, Chucho, tú que eres amigo de Lozano. Yo creo que ese es el tema no es Lozano, el tema es el que tú estabas comentando, Eduardo. Esa es la parte importante de este asunto, que al final parece, yo no puedo creer que no entienda de estas cuestiones o que se aferre a ciertas situaciones. Al final,
tienen equipo de trabajo con él, yo creo que le deberían estar insistiendo y le deberían estar diciendo la gravedad de la situación económica que va a tener el país. Al final, él... ¿A quién, perdón? ¿Quién es él? El tema de hacer las cosas, lo que está buscando es, obviamente, poder seguir con sus programas y con la repartidera, pero ¿de dónde va a obtener esos recursos si al final no se están pagando la clase empresarial del país, hablando en todos los niveles? Porque aquel punto es, no solo son los empresarios más ricos del país. Recordemos que el país se mueve con las micro, las pequeñas, las medianas empresas, las empresas grandes. O sea, al final es el sistema, este sistema es el que alimenta, el que inyecta recursos a través de los impuestos para que el Estado pueda, obviamente, tener todos los programas que tiene. Entonces, eso es gravísimo porque, imagínate, si de la bolsa de recursos del gobierno, los empresarios, estamos hablando de todos los niveles, desde los chiquititos hasta los grandes, no están obteniendo lo que necesitan para poder reactivar sus establecimientos. Si de la bolsa de ciertos fondos internacionales que habían encontrado el caminito, tampoco van a poder tener acceso, solamente esto va a ser gravísimo. Y lo que tú decías, ¿cómo puede ser posible que por una situación de formas o por una cuestión ideológica o discursiva, al final no se le permita a estas personas tener acceso a esos créditos? O sea, no solo no lo haces tú, sino que tampoco dejas que otros lo hagan, ¿no? Entonces, eso sí va a ser una cosa gravísima. El tema del presupuesto igual es muy complejo. Yo creo que lo que logró fue unir a todas las fuerzas opositoras en una situación que obviamente la estaban viendo venir, que era el tratar de manejar los recursos con total discrecionalidad por parte del Ejecutivo Federal. Entonces, obviamente, eso es otro frente que ya se abre, que se suma a las diferentes cuestiones que hemos platicado con anticipación. ¿Y cómo puede pensar en que se dé esta situación cuando el propio presidente ha demostrado una absoluta incapacidad para enfrentar este tema, para enfrentar la contingencia y sobre todo para sentar las bases de lo que viene y de lo que va a ser el proceso de reactivación económica? Y lo que te decía hace un rato, Eduardo, igual es muy grave. Eran las lecciones, dijo hace unos días el presidente, las lecciones que nos dejó a todo el mundo y a todos el tema del COVID. Y parecería un manifiesto ideológico del presidente. Se va de nuevo contra el causante de todo esto, es el neoliberalismo. Se va y le pega que hay que replantear, se tienen que replantear instituciones como el Banco Mundial, el BID, la OCDE. O sea, dices, no puede ser, Dios. O sea, este hombre, ¿en qué mundo vive? ¿En qué país vive? ¿Y qué nos espera sobre todo a los mexicanos? Sí, se te quema la casa y tú estás viendo la casa del vecino, ¿no? Entonces, eso es totalmente imperdonable. Es totalmente cierto lo que dices. No puede ser que estemos pensando en eso, pero también hay que recordar que el plan de es hacer una república bananera. O sea, él cree que la economía se va a sostener repartiendo mensuales a las familias pobres, cuando que no se da cuenta de cuál es la cadena productiva de la economía. Y me extraña porque tiene ahí economistas que lo deben de asesorar, pero no entiende cuál es la cadena productiva. No es nada más darle dinero a los pobres y ya con eso la libramos, porque lo único que va a hacer es empobrecer todavía más al país. Pero bueno, ese es su concepto de país, ¿no? Ahora él ataca mucho a los grandes empresarios y acaba de salir la licitación del segundo tramo del Tren Maya, que se otorgó a Grupo Carson. Entonces, bueno, está en contra de los empresarios, pero bueno, sí vamos a darle a los empresarios. Entonces yo ya no entiendo mucho cuál es la ideología de su programa. Todos los días sale en la televisión, en la mañana, los sábados sale en la tarde. Entonces yo ya no entiendo. Hace un rato decía Elmer que estábamos muy lejos de Venezuela. Hace 2 años ahí me preguntaban si
si nos íbamos a volver como Venezuela, y yo decía, no, hombre, México es sólido, instituciones y esto. Pues en año y medio, López Obrador está muy cerca de lograr lo que a Hugo Chávez y a Maduro les llevó 15 años. López Obrador está a punto de lograrlo en año y medio, ¿eh? Y con los efectos que eso le está trayendo, Eduardo, eso es lo grave. El señor está tan obsesionado en esta situación que al final lo que él tenía, que era su principal fortaleza, que era el respaldo popular, que era que la gente obviamente creía todavía en él, día a día ves cómo se va desplomando su nivel de aceptación. Y esto va a incrementar. Ahorita que venga todo el proceso, que termine la contingencia, que venga el proceso de reactivación, que empiecen a sentir el efecto económico, se empiece a sentir este efecto en todo el país, obviamente se va a terminar de desplomar. Entonces, eso es lo que yo no puedo entender, cómo, si en tus manos tienes una responsabilidad tan grande, cómo puedes voltear a ver otro lado, cómo puedes dedicarte a ver cosas superfluas cuando en tus manos está la economía, y de tus manos y de tus decisiones depende la economía de un país. Y lo peor es que él sigue pensando que tiene la misma influencia, porque de sus mensajes dice, no te preocupes, vamos a salir adelante, como infundiendo confianza en la gente, pero la verdad es que sus acciones distan mucho de lo que él está diciendo en el discurso, y cada vez más gente no confía en el gobierno, ¿no? Además de que esto se nos viene un problema a futuro para todos los partidos políticos, porque en septiembre inicia el proceso electoral y todos los partidos tienen procesos pendientes de renovación interna que si el proceso inicia en septiembre, por ley ya no podrían hacer. Entonces yo no sé cómo le van a hacer los partidos para renovarse internamente entre la contingencia y que inicia el proceso electoral, y esto va a repercutir necesariamente en las elecciones del próximo año, ¿no? Pero bueno, Elmer. La verdad es que como que cada semana cuando iniciamos el programa decimos en qué está pensando López Obrador, pero yo la verdad platicaba el jueves en un live en la que tuve la oportunidad y acepté la invitación, y yo decía, mira, cuando ya las mañaneras, aún con todo lo famoso que sea un personaje como Óscar Chávez, cierra con canciones o cierran con algunas preguntas de pseudoperiodistas que tardan 5 minutos leyendo una pregunta y ni así la pueden leer correctamente y se le da más publicidad, que está mal el hecho de que un tuitero, que dicen que es manejado por Felipe Calderón, se lleve 20 minutos de la mañanera porque entró a un depósito y empezó a romper estos trajes que en teoría si se le dan o no se los dan no lo podemos saber porque ni siquiera estamos viendo si es oficial una bodega o no lo sabemos. Cuando 20 minutos de una mañanera se va en eso, pues es que dices, o sea, no estás viendo la realidad económica y sanitaria que está viviendo el país. Entonces, pues es un cuestionamiento de todas las semanas cuando estamos acá, ¿no? O sea, ya es una barbarie y yo creo que Jesús decía en su presentación, cada uno tiene que hacer lo que le corresponde, pues yo creo que también le sumamos, ¿no, maestra? Cada quien uno también ve cómo se las rasca, porque si nos vamos a en qué sustento nacional vamos a tenerlo referente a, ok, muy posiblemente ya perdí mi trabajo. Ahora, ¿cómo le puedo hacer? Obviamente ahorita nadie está contratando. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo vender? Empiezas a encontrarte con barreras y con cuestiones que no son ahorita obviamente condiciones fáciles para manejar esto. Entonces, o sea, lo que se nos viene es un panorama muy, muy, muy negro y una curva no de días, sino de tal vez hasta un mes. Sí, la curva económica y que ya está hacia
abajo en función de la economía y de la mayor parte de los habitantes de este estado y de este país, pues están quedándose sin trabajo efectivamente por esta falta de apoyos que están teniendo las micros, medianas y pequeñas empresas. Sí hay que hacer una acotación. El presidente Andrés Manuel, yo creo que cuando le preguntaron acerca de esta firma de convenio entre los empresarios y el Banco Interamericano de Desarrollo, sí su reacción fue no, y ese no es el modito, a mí no me parece eso. Pero hay que reconocer que al día siguiente, después de que le explicaron, yo creo que lo que tenía él era un desconocimiento a qué era lo que se refería el aval, y él dijo, no, de ninguna manera, este no es el modo, y yo no voy a comprometer la riqueza del país para que llegara un rescate financiero en caso de que estos empresarios no vayan a pagar. Al día siguiente sale el presidente y señala que sí, o sea, ya enterado del asunto, que no es un compromiso, que no es un aval como lo que nosotros los seres normales hacemos, ¿no? Un aval de pagaré, de que si no pagas, pues te quitan algo. Entonces ya dijo, sí, o sea, si es así, adelante, digo, dentro de su propio lenguaje. El mensaje que él manda aquí, para mí, fue que desconocía este acuerdo, como que le tenían que haber ido los empresarios, que ir a plantearle a papá gobierno, oye, voy a hacer esto con el Banco Interamericano para ver si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Y aquí es una prueba de que la ciudadanía, de que los empresarios, pues están rebasando esas falta de toma de acción del gobierno y están adquiriendo o van a adquirir créditos muy grandes. La verdad que es una muy buena línea de financiamiento. No olvidemos también que el Banco de México está haciendo su parte y puso también, y lo platicábamos la semana pasada, puso una muy buena inyección de dólares precisamente a la reactivación para que los bancos a nivel nacional pudieran tener estos recursos y pudieran dar financiamiento a las pequeñas y medianas. Y bueno, esto es como con lo que empezamos al principio. Los ciudadanos, los empresarios tienen que ser ese motor de desarrollo para poder que esa curva de la economía pues pueda salir adelante lo más posible. Con respecto de las mañaneras, pues yo tengo mis dudas porque ¿a quién le llegan las mañaneras? ¿Quién ve las mañaneras? ¿Quién las escucha? Él está llegando a su base votante. Él está yendo o sea, yo veo las mañaneras, pero ya cuando me las cortan, ¿no? O sea, cuando me dicen qué fue lo importante, no me siento a escucharlo. Pero conozco a mucha gente que todos los días se sienta a escuchar todo lo que dice el presidente. Probablemente para nosotros sea una mala estrategia de comunicación, probablemente para él sus números le reflejan otras cosas. La semana pasada salieron encuestas importantes, de importantes casas encuestadoras, en las que señala que el presidente tiene, o sea, no se vayan con la finta, tiene una, todavía arriba del 50% de pensamiento positivo, de personas que están a favor de lo que dice el presidente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer una vez más es empujar, ser motor de empuje. Sí necesitamos el gobierno que haga estas políticas, pero si no es así, tenemos nosotros, los ciudadanos y los empresarios, pues que echar adelante y consumir local, consumir nacional y ver que como ciudadanos y como ciudadanos organizados y como empresarios organizados, pues echar adelante y vámonos, y que el gobierno pues vaya apoyando y empujando esta situación. Ya nos están diciendo, Eduardo, de que nos quedan, creo, no sé, tú lo sabes, pero ya nos avisaron de un corte. Maestra, yo nada más quiero recordarte lo que decía un gran ideólogo de tu partido, don Jesús Reyes Heroles: forma es fondo. Y esa forma de Andrés Manuel de no, a mí no me gusta el modito, es sí, un reflejo de que él quiere imponer, dar el visto bueno a todo. Y lo que sí, él no acepta, entonces está mal. Entonces son unos corruptos. O lo que desconoce. O lo que desconoce. Entonces, bueno, nada oye, más como los ventiladores del hijo de Manuel Bartlett, ¿no? O sea, que también eso no tocamos el tema, pero ahí está abriéndose la convocatoria, adjudicación directa, y se van y se compran unos ventiladores al hijo de Manuel Bartlett.
a 1,5 millones cada ventilador, pero además el hijo de Manuel Bartlett se defiende diciendo, no, si yo no se los di caros, porque si el gobierno de la Ciudad de México los pagó a 2,5 millones cada uno. O sea, imagínate el grado de la corrupción y del amiguismo que impera en el gobierno, y ahí sí Andrés Manuel no lo ve, ¿no? Sí. Pero bueno, muy bien. ¿Qué vamos a hacer, no? Y bueno, el programa está cumpliendo 8 años al aire. Obviamente no vamos a hacer fiesta ni nada, nada más lo estoy mencionando. Ya cuando regresemos partiremos un pastelito y celebraremos. Pero por mientras, bueno, pues gracias por su preferencia durante estos 8 años. Gracias a los panelistas. Y escuchó usted cuáles son las opiniones de nuestros panelistas. Como siempre yo les recuerdo que la opinión más importante, la que cuenta, es la suya. Yo soy Eduardo Soria y esto fue Debate Yucatán. Cuídese mucho.